este proyecto de ley, incluso presentado por Víctor Joy, creando distritos múltiples dentro del programa democratizador de reformas democráticas que el gobierno ha prometido para salir del impasse. Bueno, algunos sostienen que esto es una burla, porque en realidad esto va a ocurrir dentro de 5 años, es un entretenimiento que no tiene mayor significación, pero hagamos un poco de paréntesis, más allá de si es o no es una burla, sin duda es una demanda de muchos sectores, incluso de la propia oposición, de que haya un sistema electoral de distritos múltiples. La pregunta sería, ¿cómo? ¿Se va a hacer distritos múltiples departamentales, como nos propone Joy, digamos, relativamente grandes, o distritos más pequeños, uninominales, digamos, con un solo representante, cada distrito un representante, o 2 representantes binominales, como ahí tengo entendido en Chile, en fin, es decir, más pequeños, o estos departamentales más grandes, con varios representantes, incluso Lima podría tener, pues, no sé, 30, 40, como llegó a tener en determinado momento. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto, doctor Alba? Me parece que estamos ante una cortina de humo. De acuerdo, eso estamos de acuerdo. El régimen está distrayendo un poco la atención pública. Pero además es una contradicción evidente, es una vuelta al pasado, porque sea la solución de los distritos uninominales que existieron al principio de la República y durante mucho tiempo, o sea la otra solución de la elección por departamentos, eso ya fue considerado en el decreto ley 14250 de 5 de diciembre de 1962 y que rigió a partir del año 63, de manera que no es nada nuevo. No, ya sé, pero fue así. Durante 10 años existe, pues. Han estado pensando en esta cosa y finalmente se han dado cuenta que lo que han hecho es muy malo, porque el distrito único no crea un parlamento que no representa a nadie. Efectivamente, no es de todos y de nadie, es un principio medio colectivista, ¿no? Pero a su juicio, ¿cómo deberían ser los distritos? ¿Departamentales o más pequeños, uninominales? Yo creo que el Parlamento debe ser bicameral. Un Senado y una Cámara de Diputados. El Senado puede ser elegido por regiones o en distrito único. Y la Cámara de Diputados por departamentos. ¿Por qué este planteamiento? Porque yo soy creyente en la representación proporcional, que se incluyó por primera vez en un proyecto de ley en 1958, presentado por el senador Jaime Muelle en aquella ocasión. Es la representación proporcional un sistema técnico, en tanto que el sistema de elección por mayoría y por minoría es un sistema empírico. Si vamos al distrito uninominal, también pueden ocurrir situaciones en las cuales un diputado o un congresista pues, representa el 20% o el 25% del universo electoral de la provincia o del distrito que se cree para ese propósito, en tanto que el resto de los electores se quedan sin ninguna representación. Y si esa situación se reproduce en todas las provincias, tendríamos un Congreso que solamente representaría la voluntad de un 20% o un 25% de los electores y el resto podría quedar sin ninguna representación dentro del Congreso. José Luis Arrón, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema? Yo creo que debemos ir a un parlamento bicameral también. Estoy de acuerdo con el doctor Alba Orlandini. Y pienso que el Senado debería ser, por lo menos en los próximos 30 años, diría yo, elegido en Distrito Nacional Único. Eventualmente se podría evaluar eso. Pero la Cámara de Diputados, que es la Cámara política por excelencia, pienso que debería ser elegida en 90 distritos uninominales. O sea, deberíamos tener 30 senadores en Distrito Nacional Único y 90 diputados en distritos uninominales. Podría ser también, por supuesto, binominales, o sea, 45 distritos binominales, o inclusive podría ser trinominales, como sugería Manuel Vicente Villarán a las alturas del año 31 o 32, ¿no?
En lo que discrepo con el doctor Alba es en la idea de que la Cámara de Diputados se elija por departamentos, ¿no? En la Cámara de Diputados o el Congreso se eligió por departamentos por primera vez en el año 31, ¿no? Luego se volvió temporalmente a la elección por provincias y luego se retornó a la elección departamental a partir del año 50, por lista incompleta primero y luego por representación proporcional a partir del año 63, ¿no? Y la experiencia que se tiene desde el año 31 es que el Perú no ha podido formar un sistema de partidos. Y yo pienso que la razón fundamental por la que no se ha podido llegar a un sistema de partidos es por la famosa representación proporcional. La representación proporcional no es mala, por supuesto, no es esencialmente mala, siempre y cuando se dé en fórmulas muy moderadas. Y esas fórmulas moderadas son los distritos binominales o trinominales que quería Villarán, pero de ninguna manera los distritos departamentales, porque en ese caso, teniendo como se tiene un distrito, un departamento como es Lima, que concentra más de un tercio de la población del país, se va a tener un distrito de 40 diputados como se tenía con la Constitución del 79, o con 27 diputados como se tuvo en la elección del año 63, y un distrito de ese tamaño pues licúa todas las posibilidades de, digamos, de incentivar la formación de grandes bloques partidarios. Entonces, por esa razón yo creo que debemos tener muy bien claro que se necesita una Cámara de Diputados elegida en distritos pequeños. Pequeños. Así es. Correcto. Y el argumento de la representatividad que señalaba el doctor Alba, de que en realidad en distritos pequeños, uninominales, digamos, el que es elegido representa pues al 20-25% de la población y no a los demás. Bueno, eso se da siempre y cuando el sistema que se aplique sea de una vuelta, ¿no? Así puede pasar y pasa muchas veces en los Estados Unidos o en Inglaterra, que llega a ser diputado el que saca 20% o 26%, pero la manera de evitar eso es haciendo el sistema de 2 vueltas en los distritos donde ningún diputado consiga la mitad más uno de los votos. Así es en Francia, ¿no? En Francia se eligen los diputados en distritos uninominales, pero si ningún candidato en un distrito pasa la mitad más uno de los votos, hay segunda vuelta, en la que participan todos los candidatos que han obtenido más del 12.5% de los votos en relación a los electores del padrón, ¿no? Entonces, un sistema de segunda vuelta elimina el temor muy fundado que tiene el doctor Alba Orlandini. Doctor Alba, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? En cuanto a la representación proporcional, permite que todos los sectores de opinión estén representados adecuadamente en el Congreso bicameral. Cuando no se usa ese sistema, sino el sistema uninominal o el sistema de mayoría y minoría, queda un gran sector de la población sin representación en el Congreso. Naturalmente que la segunda vuelta, como el doctor Sardón sugiere, que se pueda adoptar aquí en el Perú, atempera en alguna medida esa situación, pero no la resuelve. Y en cuanto a la representación proporcional, yo considero que no puede funcionar cuando se eligen 3 o 2, porque evidentemente en esos casos no hay la posibilidad de que se aplique la representación proporcional. La representación proporcional funciona cuando son más de 3 los que deban ser elegidos, sean regidores o sean diputados o senadores. Ahora, mientras más pequeño es un distrito, las diferencias ideológicas tienden a desaparecer en función de los intereses locales, territoriales, ¿no? Tengo la impresión, es decir, funciona un poco como son los alcaldes. Entonces, si yo tengo un solo representante por mi distrito electoral, un distrito relativamente pequeño, yo sé quién es esa persona, por más que pertenezca a otro partido, es el representante de la localidad, entonces tenderá a postergar, supongo, los intereses ideológicos o partidarios en nombre de representar los intereses de la localidad, supongo, ¿no? Pero debemos tomar en cuenta cuáles son las atribuciones del Congreso, sea unicameral o bicameral o tricameral, como alguna vez el Perú lo tuvo en la teoría de la Constitución del año 1826. El Congreso cumple funciones de carácter nacional, dicta leyes para su aplicación en todo el país,
salvo aquellas que tienen algún propósito de establecer incentivos tributarios, que pueden ser para ciertas regiones o localidades. Pero yo no creo que debamos crear caciques. El Perú se levantó hace 50 años contra los caciques políticos, y eso significa que no debemos tener diputados o senadores en pequeños distritos electorales. Me parece que eso es inconveniente. ¿Está usted negando su propio destino, doctor? No, el destino mío no es eso. Justamente por vocación paterna y por convicción personal hemos combatido a los caciques en diversos lugares del país. Ese argumento del cacicazgo que sería fomentado por el distrito uninominal es un argumento que se ha dicho mucho. ¿Qué respuesta tendría? Yo creo que es verdad. O sea, no hay sistema de representación que no tenga algunos inconvenientes. El problema de los distritos pequeños, en efecto, son los aspectos que señala el doctor Alba. O sea, por un lado, el problema del cacicazgo, y por otro lado, el problema de que no es muy democrático, en el sentido que no brinda una entrada al Parlamento a muchas corrientes de opinión. Esos son sus inconvenientes. Pero sus ventajas son, creo yo, muy importantes. Por un lado, la representación responsable, ¿no? Y no irresponsable como es actualmente. Y por otro lado... Es decir, que los ciudadanos se relacionan, exigen, piden... Así es. Tienen un vínculo. Base, un electorado que exige. Exactamente. Se adquiere un vínculo de representación muy vigoroso, ¿no? Y por otro lado, el fomento de los grandes bloques políticos, ¿no? ¿Cómo? En el Perú tenemos que tener, frente a la mayoría, tenemos que tener una minoría. Si la minoría está dispersa en 8 o en 9 grupos distintos, como va a ocurrir en el próximo Congreso, la mayoría muy probablemente va a abusar, ¿no? Entonces, para que la mayoría no abuse, se tiene que tener frente a la mayoría a una minoría. Eso es lo que comprendieron. Pero ¿cómo, ¿no?, así el sistema, digamos, uninominal o de distritos Los múltiples distritos, fomenta el bipartidismo, digamos? Los distritos pequeños, ¿no? En las elecciones sucesivas que se van dando, van decantando hacia un bipartidismo, porque castiga a los grupos políticos pequeños, ¿no? Entonces, yo pienso que en balance, las ventajas de los distritos pequeños son mayores que las de los distritos grandes, en balance. Pero todo tiene pros y contras, por supuesto. Bueno, lamentablemente ya el tema nos ha ganado, pero es una discusión muy interesante. Es cierto que funciona un poco como cortina de humo en este momento, en eso le doy la razón al doctor Alba, porque es un tema que no tiene que ver con la coyuntura política inmediata, pero es un tema que apunta a la estructura misma de la formación de la democracia peruana, ¿no? Eso sí es cierto. Bueno, ¿no? Yo ahí sí discreparía, Jaime, porque yo pienso que hay que empujar para que sea la elección en distritos uninominales el año 2002, ¿no? O sea, hay que... ¿Cómo que 2002? El 2002. Para que haya una nueva elección. Así es. La renovación del Congreso el 2002 por distritos uninominales, la Cámara de Diputados, y proyectar una parte del Congreso que se tiene ahora como el nuevo Senado, ¿no? Como el nuevo Senado. Y por supuesto el recorte del mandato presidencial también en un año. Se puede concebir la idea de una nueva elección presidencial también. Esa podría ser la salida. Exacto. Ahí está la salida. Ahí está la salida. El presidente que vaya hasta el 2004 y el Congreso que se renueve parcialmente el 2002. Hasta el 2004 el presidente. Pero eso no resuelve entonces el problema político inmediato. Inmediato no. Yo planteé la inversa, que el presidente se quede hasta el año 2000. Y el nuevo parlamento se puede constituir el año 2001 o el año 2002. Pero yo creo que, aunque no es un tema actual, porque la opinión pública está pensando en una solución distinta, una solución nacional a este problema que afronta el Perú, debemos estar precavidos. También el año 30 ocurrió lo que el año 29 se suponía que no iba a pasar. El dictador Leguía, cuando empezaba su tercer periodo, fue depuesto. Y la historia se puede repetir. En el Perú el último golpe no se ha dado. Yo he estado siempre contra los golpes de Estado, pero estas situaciones ocurren, pues, históricamente está comprobado. Bien, muchísimas gracias a ustedes dos por su participación. Vamos al un resumen informativo, regresamos ya con los últimos datos. Permiso.